¿Recuerdan que hace unos vídeos yo les contaba que me había dado de baja en el turno de oficio? Bueno, pues los abogados del turno de oficio, aunque se den de baja, tienen que continuar con ese procedimiento para no generarle indefensión al cliente hasta el final, aunque no sigas en el turno de oficio. Y yo hace unas semanas tenía unas declaraciones en el juzgado de uno de estos temas del turno de oficio y cuando llegué allí no había nadie. Sale la funcionaria, le pregunto y me dice, no, es que se han suspendido las declaraciones. Y digo, no, pero es que no me avisó nadie. Es que no se avisa. Hay huelga del letrado de la Administración de Justicia. Está en huelga. Yo, muy bien. Pues nada, me vuelvo para casa. Recibo una providencia donde dice, se reanudan las declaraciones que quedaron suspendidas con motivo de la huelga el día 2 de mayo. Digo, ay, fusilamientos del 2 de mayo. Me vuelvo al juzgado. Bueno, pues llego allí esta mañana, no hay nadie otra vez. Y sale la funcionaria y me dice, no, pero eran solo las declaraciones de los testigos, no de las partes. Digo, ya, pero en la providencia no lo especificáis. Y ahí estaba otra abogada del turno de oficio. Nada, pues te vuelves por donde has venido. Ese es el respeto que en los juzgados se nos tiene a los abogados del turno de oficio. En general, a los abogados. Y no te quejes y no hagas huelga, porque cumples un servicio público y si el dinero público no llega para pagar a todos los abogados del turno de oficio, lo haces gratis y si no, no estés en el turno. Por eso me he dado de baja, entre otras cosas, porque no estoy dispuesta a perder más mañanas en llegar allí, en que nadie te avise y que tengas que volver por donde has venido. Poco me queda ya. Espero terminar ya pronto con estos turnos de oficio que me quedan pendientes. Es una queja que quería hacer antes de empezar el vídeo. Como les digo, 2 de mayo. ¿Qué nos recuerda el 2 de mayo? A los fusilamientos del 2 de mayo que ilustraba Goya en sus pinturas. Pero hoy es el Día de la Comunidad de Madrid. Se celebra la fiesta de la Comunidad de Madrid y se celebra desde el año en el que yo nací, que lo he mirado esta mañana en Google, desde 1983. Y como no, se conmemora el levantamiento del pueblo de Madrid contra las tropas de Napoleón en 1808. Pueblo valiente el de Madrid, aunque perdieron. De ahí los fusilamientos del 2 de mayo. Y esta mañana estaba la presidenta Díaz Ayuso pues dando las medallas, condecorando a personas ilustres, entre las que se encuentra una astronauta de León, una paisana, una chica jovencísima, y también le dieron una medalla porque vi un trocito a Esteso, al actor, y a un deportista, a un jugador de fútbol del Atlético de Madrid, no me quiero equivocar. Bueno, pero traigo otra noticia que les va a llamar la atención, a mí por lo menos me ha llamado la atención. ¿Se acuerdan ustedes de García Paje? Este discípulo díscolo de Sánchez, que cuando se reformó el Código Penal, en concreto el delito de sedición, él salió en una comparecencia a decir que estaba totalmente en contra de que se reformara el Código Penal y que se hiciera a favor de los delincuentes, pero que luego en el Congreso de los Diputados votó a favor. Bueno, pues ese hombre ahora resulta que es comunista, como lo oyen. Se ha aprovechado de que tiene mayoría y que es el presidente de Castilla-La Mancha y tiene mayoría allí para gobernar, de crear una ley, es que se van a quedar ustedes muertos, que consiste en expropiar directamente los terrenos que estén infrautilizados, que no cumplan la función social del uso de la tierra. Es decir, que si no lo cultivas 3 años seguidos y luego durante 2 años está dentro del inventario de terrenos infrautilizados, la administración se va a quedar con tus terrenos. Claro, pero hay maneras de sortear esto, ¿no? Pues trabajar la tierra un año, hacer que la trabajas. No, pero vamos a ver, ¿y qué pasa con las personas que no les sale a cuenta? Que no les sale a cuenta cultivar la tierra porque pierden. O personas que no se dedican a eso. Quiero decir, has heredado unas tierras y las tienes ahí en barbecho porque tú vives en la ciudad y no te dedicas a cultivarlas, porque no te sale a cuenta, porque te dedicas a otros menesteres. Bueno, pues la propuesta de este señor es expropiar esos terrenos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? O sea, pasa de un lado a criticar a Sánchez, que no tiene en cuenta el resto de las personas que conforman el partido para tomar decisiones tan drásticas como reformar el Código Penal, y ahora de repente este señor se saca un as de la manga de cara a las elecciones, le hace un guiño a los podemitas y se dedica a decir que, bueno, que ahora va a expropiar terrenos que estén infrautilizados. Bueno, pues yo no sé ustedes qué piensan, pero esto es como si a alguien le dicen, mira,
tiene usted 3 casas, 2 no las usa o las usa muy poco, pues se las vamos a expropiar. Bueno, si es lo que pretenden hacer también desde la ley de la vivienda, no expropiarlas directamente, pero o subir los impuestos o poco menos que obligarte a alquilarlas. Y eso sí, para los fines que ellos quieran, no para fines turísticos. Increíble. Pero quiero terminar con una noticia que me ha llamado mucho la atención. Recuerdan que hace unos días les hablé de un incidente, bueno, de algo horrible que pasó en un instituto de Colmenar Viejo, que un joven, después de una tutoría, pues apuñaló a su profesor, un joven magrebí. Yo les dije que en ese instituto iban unos chicos que eran hijos de un médico que había sido denunciado por maltratarles. Pues es que hoy he visto la noticia en El Mundo y en otros periódicos y es un poco larga, no la voy a leer entera, pero además está pública en internet, buscan, y el titular es: el médico de la Casa de los Horrores de Colmenar acusado de agredir a una de sus hijas. Nos obligó a ver películas para adultos y a representarlas, y si te negabas, paliza. Y empieza a hacerse eco la noticia de las declaraciones de la hija de 14 años que dijo que ella, en una nueva declaración, porque al principio no lo había declarado, que le obligaba a ver películas para adultos y de representarlas para él. Dice que estos episodios violentos ocurrieron entre febrero y marzo de este año, según su relato. La menor de 14 años dijo además que sufría palizas y desobedecía, y reconoció que un día incluso su padre le obligó a tocar a su madre al negarse a hacerle una, entre comillas, chupadita. Ha exculpado a la madre de estos abusos. El padre, por cierto, es médico del Hospital Gregorio Marañón y tiene un expediente impecable, y sus compañeros de trabajo pues hablan bien de él. También dice la niña que en una ocasión le vio a ella y a su hermana que usaban Discord, una plataforma en la que supuestamente se comparte pues temática para adultos, y que el padre llegó enfadado a casa y que les obligó a ella y a la hermana a ver ese tipo de películas hasta las tantas de la madrugada, que le pedía que representara esas películas, que estaban encerradas, contó un montón de cosas, que el padre le insistía en que ella había mantenido relaciones íntimas con un chico, que la exploró, que el veredicto del padre era efectivamente que ella no era virgen y que, bueno, que abusaba de ellas directamente. Los padres fueron detenidos, él de 54 años, no recuerdo mal, y ella de 45 años, por maltratar a sus 8 hijos. Otros medios de comunicación se han hecho eco de pues, que eran personas muy religiosas, que iban a El Camino, bueno. Y yo me pregunto, si ustedes leen esto, ¿no? Claro, es que hay un montón de cosas. Por ejemplo, una vez me obligó a desnudarme entera para ver si me había depilado las piernas o abajo. Llegó a meter los dedos mientras ponía cara de odio. Que obligaron a las chicas a tocarle, a sus hijas, que las obligó a tocarle el pecho y abajo a su madre, que las amenazaba de muerte, que estaban malnutridos y dormían arrinconados en varias literas dentro de una habitación. Y la versión del padre es una noticia larguísima. Dice, al final, tanto el médico del Hospital Gregorio Marañón como su mujer han negado el maltrato a sus 8 hijos. Esto en un párrafo así de pequeño al final de la noticia. Los padres alegaron en su primera declaración que la denuncia de los menores se debía a las malas compañías que frecuentaban por la etapa difícil de la adolescencia, en especial de sus 2 hijas mayores de 14 y 12 años. Bueno, esta noticia se la estoy leyendo desde El Mundo, pero también está en otros periódicos. Les invito de verdad a que las lean. Hace unos días yo di una charla para alumnos de la Facultad de Periodismo de Sevilla y yo les dije el poder tan grande que desde mi punto de vista tienen los medios de comunicación para influir en la gente. Si ustedes leen esta noticia y no son capaces de abstraerse, es imposible que piensen en ningún momento en la presunción de inocencia de este hombre y de su mujer. Es imposible. Y he leído esta noticia en varios periódicos. Es imposible. Imagínense el papel del abogado o de la abogada que lleva a estas personas. Directamente se les presenta como culpables. Y en ningún caso, que además esto está sub iudice, se han practicado las declaraciones, pero no se ha celebrado un juicio. En ningún caso, salvo en este párrafo al final, donde se da la versión del médico,
En ningún caso se deja entrever la posibilidad de que las niñas mientan. Ojo, yo no estoy diciendo que mientan, pero esa posibilidad la tenemos que barajar siempre. ¿Cuántas veces he hablado yo en el canal del principio de presunción de inocencia? Qué fácil es buscar un titular llamativo, ya les dije el titular que era, a ver si lo vuelvo a encontrar. El médico de la Casa de los Horrores de Colmenar acusado de agredir a una de sus hijas. Nos obligó a ver películas para adultos y a representarlo. Y si te negabas, paliza. Claro, la gente que leemos los periódicos, salvo que uno esté pues, dentro de ese procedimiento judicial, sepa los pormenores del asunto, te crees la versión que te dan los periódicos. Y así con todo. Imagínense por un momento que estas dos chicas mienten. Imagínenselo. Imagínenselo. ¿Quién va luego a mirar a este médico y a su mujer por la calle? ¿De qué manera les van a mirar? Aunque ya haya una sentencia donde les absuelvan, ¿de qué manera les van a mirar? Esto no es para decir que ellas mienten y ellos son inocentes, ni a la inversa, porque lo desconozco hasta en los asuntos que yo llevo, porque los únicos que saben lo que pasa son los intervinientes. Pero hombre, a la hora de comunicar yo creo que hay que tener más tacto, ¿no? O sea, a la hora de contar una historia se puede contar de una manera más aséptica, pero claro, los medios de comunicación al final lo que buscan es ser leídos y también lo entiendo, pero vaya papelón para los abogados. Y esto pasa con esta noticia, pues hablando ya de la religión, por cierto, cuando interesa cómo se saca, que estas personas eran católicos y practicantes. ¿Cómo se saca, Aquí si se saca y nadie puede decir nada, ni nadie puede hablar de delito de odio contra todas las personas católicas. ¿Qué manera tan interesada de contar las noticias? En el periódico del Mundo no se han hecho eco de la religión de los padres y de que eran católicos practicantes, devotos, pero en otros periódicos como en La Razón sí. O sea, hay que ver qué manera de manipular a la masa. Por eso les digo que contrasten la información y mantengan siempre una mentalidad crítica, no se polaricen. Yo no estoy diciendo que las chicas mientan, solo estoy diciendo que tenemos que abrir la posibilidad en nuestra mente de que una de las partes mienta o cuente un relato interesado de los hechos y que hasta que no hay una sentencia firme, yo por lo menos como periodista no me atrevería a dar tantos datos que pudieran poner a la gente en un lado de la balanza, y no solo a la gente, también a los intervinientes en ese procedimiento, porque los jueces también leen las noticias. Lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias por verme, creo que llevo hablando un montón de rato. Gracias por el apoyo. Por cierto, hablando de periodistas, Juan Soto Ibars me ha dedicado unas líneas y estoy muy contenta. Muchísimas gracias. No sé si verás este vídeo, pero para mí es todo un honor y bueno, que muchísimas gracias. Me he puesto roja y todo al leerlo. Gracias por verme y como siempre les digo, un placer y nos vemos mañana.